Hola, bienvenidas y bienvenidos a Hacer el Movimiento, el podcast del Club de Fanrey. Hoy estamos con María Luz González Gadea, neurocientífica. ¿Cómo estás, Luz? ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto, gracias por la invitación. Estamos felices de tenerte y después vamos a hacer una presentación formal, pero quería empezar con una pregunta que es una pregunta grande, conceptual, que me parece que es importante para comenzar, ¿no? Desde tu experiencia en la neurociencia, ¿no? ¿Existe una tendencia innata en el ser humano a ayudar a otros o el altruismo es más bien una construcción cultural o de contexto? ¿Qué pensás? ¿Nacemos Bien, altruistas? ¿Somos innatamente altruistas? bueno, me encantan estos temas y tengo varias cosas escritas e investigadas sobre este tema. Yo estudio el desarrollo, trabajo con niños, investigo cómo se desarrollan ciertos procesos morales y cómo se desarrolla justamente el altruismo en niños. Así que esta es una pregunta que es el centro de mis investigaciones. Y a mí me gusta siempre encararlo desde el lado como filosófico, ¿no? Porque es una pregunta que en realidad también se esconde detrás de los sistemas políticos, de los sistemas de ordenamiento de la sociedad, en la concepción de ser humano, ¿no? Digamos, una concepción de ser humano como una natural. El ser humano tiene una naturaleza violenta que entonces necesita un Estado que lo ordene desde una perspectiva más como conductista, digamos, o el ser humano es bueno, ¿sí? Y es la sociedad lo que lo corrompe, que era más la perspectiva de Rousseau. A mí lo que me gusta decir es que siempre que tratan de polarizarnos, ¿no? Con una respuesta de decir sí o no, la mayoría de las veces la respuesta correcta es medio, en el medio, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Sobre todo de esas preguntas difíciles, ¿no? De decir, bueno, la realidad es que hoy lo que podemos decir es un poco y un poco. Si nos centramos más en la psicología cognitiva, como para tratar de responder esto, ¿qué sabemos del desarrollo? Para responder a esto tenemos que mirar a los niños. Decir, bueno, ¿los niños nacen altruistas o los convertimos en altruistas, ¿no? Y bueno, las primeras teorías del desarrollo moral vienen desde Piaget y tenían esta concepción de que era la sociedad, digamos, era más esta concepción de que nosotros como sociedad, y bueno, y en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo cerebral, digamos, con estimulaciones que vamos acompañando a los niños a educarlos en una educación moral, de respeto hacia los demás, de respeto por las convenciones, por las normas, y esto hacía que los niños o que la moralidad en los niños y por lo tanto el altruismo aparezca de manera más tardía. Así se pensaba originalmente. Pero hace ya varios años aparecieron unos estudios súper interesantes, muy aliados a las neurociencias, que muestran respuestas de bebés frente a comportamientos prosociales que son como magníficos. Son unos estudios que, por ejemplo, les muestran a bebés objetos moviéndose, que son más prosociales, que son menos prosociales, y ahí observan, ahí empezamos a observar en estos estudios que los bebés presentan preferencias acerca por la prosocialidad desde los 6 meses aproximadamente. ¿Qué es lo que prefieren los bebés? Mucho antes de que, digamos, de que se entienda la moralidad, que esto sí sucede en la primera infancia, alrededor de los 8, alrededor de los 10 años, los bebés claramente, por ejemplo, prefieren a alguien que ayuda a alguien que daña. Prefieren si uno muestra distribuciones que son igualitarias o desiguales, prefieren las distribuciones igualitarias a las que son desiguales. Hay algo de la prosocialidad, del altruismo, de la moralidad que está inscripta desde los primeros años. Ahora bien, esto es algo que se va complejizando con los años, como por ejemplo el criterio de la igualdad y la equidad, ¿no? Digamos, sabemos que lo que nosotros tenemos que hacer a medida que crecemos es entender, por ejemplo, que la igualdad no siempre sirve, digamos, que en ciertos contextos cierta desigualdad conviene o es necesaria para lograr una mayor equidad. Y esta transición entre la igualdad y la equidad, sí es lo que los niños logran más cerca de los 8, lo que llamamos infancia media entre los 8 y los 10 años. ¿Sí? ¿Podrías dar un ejemplo entre este tema de igualdad y equidad, cuándo funciona y cuándo no funciona para que quede claro? Sí, si uno googlea, a mí para explicarlo lo que más me gusta es la primera imagen que aparece en Google, ¿sí? Que son tres personas, un papá con un niño de 10 años y un niño de 2 años que están tratando de mirar un partido de fútbol desde un cerco, todos parados en el Ujú. mismo banquito, ¿sí? Obviamente el único que puede ver es el papá,
¿sí? Eso sería la igualdad, darle a todos el mismo banquito, ¿sí? La Ujú. equidad, ¿qué sería? La equidad sería buscarle un banquito, el banquito de la altura necesario a cada uno para que todos puedan ver. Entonces, darle a cada uno el banquito que necesita para poder llegar a ver el partido, ese es el concepto de equidad en esa gráfica, ¿no? Que si la googlean la van a encontrar porque es bien, es la más conocida Pero es también. muy gráfico igualmente como lo contás, ¿no? O sea, Sí, es conocida esa imagen del sí, muro, o sea que sí, de alguna manera le tenemos que dar el banquito exacto, correcto para cada uno de las alturas, ya sea del exacto. papá, del hijo del medio y del hijo más chiquito, ¿no? Exacto. Y eso es Eh, lo que aprendemos a medida de que interaccionemos con la sociedad. Eso es algo que la sociedad puede construir de mejor o de peor manera, ¿sí? Y ahí vienen todos los estudios en los que tratamos de indagar cuál es la influencia, por ejemplo, de la riqueza o de la percepción de riqueza en estas valoraciones, digamos, de la equidad, cuál es la influencia cultural, cuál es la influencia que tiene el haber, por ejemplo, crecido en un contexto con normas más cooperativas o con normas más egoístas. Digamos, esto sí después es moldeable por la cultura, pero esta primera el, preferencia el- fuerte, Ujú. hay algo desde que nacemos, pareciera, ¿sí? Lo que pasa es que al final del día esta pregunta es muy parecida a todas las preguntas que tienen que ver con los procesos cognitivos, que es, bueno, naturaleza o crianza, digamos. ¿Es que nacemos con esto o es que, digamos, la crianza es lo que lo forja? Y bueno, es una pregunta que es complicada, digamos, porque no... Es un tema muy interesante porque nosotros en el club de fundraising recibimos, te cuento, recibimos hace poco el pedido de formar jóvenes en temas de solidaridad y generosidad y todo eso, ¿no? Y sé que hay esfuerzos en muchos países de los que nos están escuchando de habla hispana, que hay este tipo de proyectos y también tiene que ver con la educación socioemocional y todo esto que de alguna manera es algo que creo que la humanidad debería prestarle más atención, ¿no? En esto, es decir, por un lado, si te entiendo, es de alguna manera, desde los 6 meses tenemos este pulso altruista, pero que de alguna manera se construye posteriormente si tenés contextos que son más favorables a poder ser más solidario y generoso y equitativo con los que tenés al lado, ¿no? Entonces, en un mundo donde realmente está primando el individualismo y todo eso, creo que también desde las sociedades, desde los gobiernos, tenemos que empezar a pensar también en cómo generamos esos contextos más de educaciones, de una educación más enfocada a estos temas de comportamientos altruistas, prosociales, para el bien común, ¿no? Que se Sí, han ido perdiendo en estos últimos totalmente. tiempos. En estos últimos tiempos está complicado, o al menos esto es debatible, digamos, cuando antes creo que no estaba tan en debate, ¿no? Como, digamos, si es Tal que cual. tenemos que ser egoístas, tenemos que ser altruistas. Pero yo lo que puedo decir es que hay muchas intervenciones, sobre todo en la adolescencia, son muy efectivas. Esto está muy relacionado, por ejemplo, con reducir las conductas que van en contra de la prosocialidad, como el bullying, ¿sí? Como la exclusión social. Y la verdad es que son muy efectivas, o sea, hay mucha evidencia que muestra la efectividad de muchas acciones que podemos hacer desde el lado de las ciencias del comportamiento para reducir o para cambiar o para moldear o al menos para, digamos, siempre con efectos moderados, ¿no? No estamos hablando de que podemos cambiar a Sí, las sí. personas, o sea, no, pero podemos generar contextos que promueven esto. Y Ujú. desde la mayoría de las intervenciones lo que hacen uso es, como vos decís, la educación emocional y sobre todo el uso de algo que conocemos que es muy efectivo, que es el uso de las normas sociales, ¿no? Poder utilizar o poder cambiar a través de, digamos, poner de moda el ser bueno, poner de moda... Ya vamos a volver a las heurísticas de normas sociales un poquito más adelante. Eh, eh, Voy a aprovechar para presentarte ahora sí formalmente. María Lu González Gadea es doctora en neurociencia, psicóloga, investigadora del CONICET en Argentina, es cordobesa además, especializada en desarrollo moral e intergrupal en la infancia, profesora en la Universidad Nacional de Córdoba, fue fundadora y afiliada al Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, combina la ciencia de frontera con impacto social,
Ha liderado estudios con niños en desarrollo típico y con autismo, asesorando organizaciones como el BID, la Fundación Bungibor en Argentina, gobiernos locales en políticas públicas para la niñez. Tiene más de 20 publicaciones científicas en revistas internacionales. Y bueno, y tuve el gusto también hicimos un trabajo antes de la pandemia con Aldeas Infantiles SOS en América Latina, ella nos asesoró para poder armar un laboratorio de ciencia de las decisiones y poder ir metiendo en el mundo de las ONGs un poco hacer la intersección entre la academia y la práctica, ¿no? Que es un poco nosotros lo que buscábamos era tratar de entender por qué algunas campañas y algunos mensajes, algunas narrativas funcionaban y explicarlas desde el punto de vista de la neurociencia, la economía del comportamiento, la psicología evolutiva y poder entender esto. Así que Luz nos instruyó a todo el equipo de Aldeas Infantiles para poder empezar a entender un poco desde la ciencia estos temas, ¿no? Acá me gustaría ir un poquito a algo muy básico, ¿no? Es decir, ¿podrías explicarnos cómo los seres humanos, nuestro cerebro toma decisiones todos los días y cómo algunos neurocientíficos como Daniel Kahneman y otros explicaron mecanismos generales de tomas de decisiones, para empezar con algo básico y después ir hacia algunos temas más puntuales de lo que es el tema de la movilización pública, desarrollo de fondos, comunicación prosocial en organizaciones sociales y ONGs? ¿Nos podrías contar un poco en ese sentido cómo ves cómo tomamos decisiones? Bien, bueno, hace ya bastante tiempo, como vos bien decís, desde los aportes del famoso Kahneman, no premio Nobel de Economía siendo psicólogo, sabemos que la toma de decisiones, que siempre se pensó como un proceso racional en el que uno pondera pros y contras y evalúa, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, en una decisión difícil que tenés que tomar, pensemos en las decisiones difíciles. ¿Me caso o no me caso? ¿Estudio tal carrera o no tal carrera? Uno invierte mucho tiempo, ¿no? Ponderando, pensando qué hacer, me conviene, no me conviene. Y entonces uno piensa en esas decisiones y las piensa como de manera racional. Nunca diría, esto lo tomé llevado por un impulso. Bueno, lo que sabemos hace mucho tiempo es que incluso las decisiones más complejas tienen un componente decisional automático, que está muy de la mano de heurísticas o marcos decisionales que nos permiten tomar decisiones rápidos, y también de sesgos, que son como errores cognitivos en interpretar la información. Eso influye muchísimo en la mayoría de las decisiones. Ni hablar de las que son rápidas. O sea, el 90% de las decisiones que tomamos día a día están llevadas por estos heurísticos, que son marcos como de acción. Por ejemplo, los contextos que son positivos, levantarnos de buen humor nos predispone a decirle más que sí a las cosas, ¿sí? Estar interaccionando con alguien que sonríe predispone a ser más persuadidos con el mensaje de esa persona, ¿sí? Y así podría continuar, mencionando un montón de aspectos así súper rápidos, súper sutiles. Entrar a un ambiente donde hay una música que es cálida y donde el lugar está calentito nos predispone a querer comprar más, ¿no? Y así, digamos. Decisiones automáticas o de las que estamos tomando todos los días responden más a estos factores de contexto o esta influencia de aspectos que no entran en el aspecto de nuestra conciencia plena o de nuestra evaluación racional, ¿sí? Por supuesto que no es que somos manejados por estos factores, cuando somos puestos a pensar, y de hecho la mayoría de las intervenciones, volviendo a lo anterior, que tienen que ver con cómo, promover contextos más prosociales, están ancladas en esto de atento, no nos dejemos llevar por los heurísticos, no caigamos en sesgos, valoremos, usemos lo que tenemos los seres humanos y que nos diferencia de las otras especies, que es nuestra capacidad de razonar, para poder no caer en estos errores, ¿no? ¿Pero podemos manejarlo tanto eso? No tanto, pero tenemos un margen de acción, tenemos un margen para, por ejemplo, si hablamos de los prejuicios, de caer en prejuicios que pueden llevar, actitudes discriminatorias automáticas, ¿sí? Que son automáticas, o sea, nuestro cerebro, automáticamente y lamentablemente, asocia ciertos rostros con una señal de peligro o de amenaza, y estamos
llenos de ejemplos. Pensemos la cantidad de ejemplos en nuestra vida cotidiana, cuando guardamos el celular, cuando vemos una cara que nos dio miedo, cuando nos cruzamos de calle, digamos, de vereda, cuando tomamos actitudes, digamos, de alerta o miedo frente a gente que nos parece, digamos, amenazante, a veces, digamos, y la mayoría de las veces que no, digamos, no lo sabemos en realidad si era amenazante o no. Bueno, estas respuestas que son automáticas y que en general, digamos, y que en ciertos contextos causan problemas sociales, porque esto hace que estas personas, digamos, también adquieran actitudes y comportamientos digamos, que tampoco ayudan al orden social. Bueno, esas actitudes así automáticas sí se pueden, sobre todo cuando vienen, por ejemplo, del lado de digamos, de personas que están a cargo del orden público, ¿sí? Personas que tienen que frenar a estas personas, por ejemplo, para pedirle sus documentos. O, Sí, sí, digamos, la famosa aportación de cara, la eso famosa es aportación de realmente... cara, bueno, una- hay muchas intervenciones que muestran que, bueno, eso está lleno de sesgos, y estos sesgos automáticos, que, digamos, interviniendo de una manera, de esta manera, como acudiendo a este procesamiento más racional, decir, de verdad tenés motivos, por ejemplo, Mm. para frenar a esta persona, y bueno, ante estas situaciones, digamos, Ese es un sesgo que de alguna manera condiciona negativamente, o sea, es algo que genera una discriminación sí, por portación de cara, un sesgo negativo. Pero por otro lado, hay actividades en las cuales hacemos en las organizaciones sociales, o sea, sabemos que automáticamente vamos a ir metiéndonos un poco en el tema, sabemos que una víctima identificada frente a un grupo funciona mucho mejor una víctima identificada, una niña o un niño, y eso es básicamente es una víctima, un sesgo cognitivo que hace que eso funcione mejor que un grupo en sí, términos sí, sí, generales, ¿no? O sea, también hay lo que estuvimos viendo en el trabajo con aldeas infantiles, por ejemplo, son esos temas en los cuales cómo podemos estar utilizándolos, pero desmenucemos un poquito más el tema de sesgo cognitivo. ¿Podrías sí, explicar un poquito más en profundidad qué son las heurísticas y los sesgos cognitivos? sí, más conceptualmente, Más digamos, ¿no? conceptualmente, sí. Bien, perfecto. Bueno, las heurísticas son marcos o como maneras rápidas de responder frente a ciertas situaciones, ¿sí? Son como maneras estandarizadas de responder frente a ciertas situaciones. Un ejemplo muy claro son los efectos de marcos, esto que dije, marco positivo o marco negativo, ¿no? De que ya esto despierta, digamos, comportamientos como automáticos frente a esa situación, ¿sí? Los sesgos se basan y se anclan en estos marcos, ¿sí? Pero son errores sistemáticos al procesar información, ¿sí? Que, como vos decís, no necesariamente que sea un error quiere decir que tiene un efecto negativo. A veces estos errores, que son entendidos como tendencias que nosotros tenemos a procesar la información, pueden ser usados de manera positiva, como el ejemplo que vos pusiste para fundraising, ¿no? Nosotros como sabemos que tendemos ¿en qué se basa esto, digamos, este efecto de la víctima identificable, ¿sí? Que vos estás mencionando? En el efecto de que tendemos ahí estamos usando un heurístico de representatividad, tendemos a pensar que una persona, ¿sí? O que ese ejemplo, ¿sí? Representa a mucha otra gente, A un ¿sí? Y colectivo. claro, Ujú. ese colectivo, y eso es lo que nos lleva a actuar rápido. Además, que hay un efecto emocional, de que despierta nuestras emociones, de que despierta también otras emociones como la culpa, como, digamos, está también anclado en otras cosas, ¿no? Pero acá es un claro ejemplo para decir, bueno, acá tenemos, digamos, hay un error, porque no es que necesariamente ese ejemplo va a representar a todo el colectivo, o sí, pero no, digamos, a ver, es un error porque no estamos siendo exactos en nuestra predicción, ¿sí? Es un ejemplo, pero no Pero no, necesariamente representa, ¿sí? pero nuestro cerebro de alguna manera lo que hace como un atajo mental para Exacto, decir, el atajo. el atajo mental para que decir, bueno, esta niña que se llama María, que está sufriendo, es una niña refugiada, que es víctima de la guerra, de los adultos, representa un colectivo, genera una interpretación emocional y eso genera en algún momento, por algunos sistemas, un mecanismo de
de acción prosocial, digamos, una donación, una petición, un camino en ese sentido, ¿no? Y el primer camino es el efecto de la persuasión, es decir, si esto no está acompañado de nada, bueno, simplemente genera la emoción. Pero si está acompañado de un mensaje persuasivo y está acompañado por eso, bueno, genera el efecto de persuasión. Que de vuelta, la persuasión no es negativa, la persuasión es de qué manera somos más efectivos para que ese mensaje llegue y produzca el cambio de comportamiento. Está buenísimo eso de este tema de la persuasión, porque realmente también la persuasión lo que hace es hace un marco ético en este sentido, digamos. O sea, vos no estás haciendo una bajada en la cual no puedes escapar, sino que vos estás utilizando herramientas de neurociencias para poder generar el marco ético que tienen las ONGs. O sea, vamos a estar hablando, por ejemplo, los grandes movimientos que están en este momento de la ultraderecha no tienen esos marcos éticos y utilizan otros mecanismos en los cuales el marco ético es mucho más amplio que el marco de persuasión que tenemos las ONGs, ¿no? Entonces eso es un tema interesante en ese sentido, ¿no? Pero la persuasión me parece que es un elemento que tenemos que incorporar mucho más en las ONGs en ese sentido de cómo persuadimos utilizando por ejemplo, estos sesgos cognitivos. ¿Podrías mencionar algunos que consideres interesantes para generar esa persuasión en comportamientos que puedan ser donaciones o firmas de peticiones o dar un like en una página o votar por un proyecto social, ¿no? ¿Podrías dar algunos ejemplos de esas heurísticas o sesgos cognitivos? Sí. Acá me veo, no pienso, investigadora obsesiva, me veo, me dan ganas de abrir la clase bueno, que tengo para no este es el balance entre los que hacemos la práctica y la ciencia. Siempre la tratábamos de convencer a Luz que nos explicara por qué funcionaba un aviso, un anuncio en Facebook y nada, y el cerebro es hiper complejo y los científicos se basan en pruebas totalmente, el método científico se basa en la comprobación universal en base a testeos y información de base y una serie de modelos, pero bueno, por lo menos para tener una introducción en esto, ¿no? Algunas que... En realidad me estaba refiriendo a que hay muchísimo y que no me quiero olvidar de nada, entonces me encantaría abrir, digamos, mis documentos y podérselos, o podérselos preparar en una clase para no olvidarme de ninguno. Entonces les voy a decir los que... Digamos, es un podcast, no es una clase, así que simplemente introducir. Sé, pero porque es súper interesante y hay mucha información, digamos, para acceder pero entonces les voy a decir los que a mí me parecen más relevantes y los que recuerdo, ¿no? Los que mi pobre memoria de trabajo... decayendo año a año, recuerda. Uno de los más conocidos es el que vos mencionaste, ¿no? El sesgo de la víctima identificable, ¿sí? Después tenemos todos los sesgos de descuento temporal, que, digamos, que funcionan en muchísimo. Eso quiere decir que el valor, digamos, de una recompensa disminuye, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, ¿sí? Entonces... sobre este sesgo temporal se anclan un montón de acciones. El hecho de preferir, por ejemplo, si tengo que donar una suma grande, que esta suma sea pagada con tarjeta de crédito, digamos, como para no hacer ese desembolso ya mismo. En vez de poner el efectivo ya, si lo veo algo más como el largo plazo, es mucho más factible de que pueda hacer eso, ¿no? Porque y que está muy relacionado con el sesgo que es la negatividad que tenemos hacia perder, a evitar las pérdidas, ¿sí? La aversión a la pérdida. Exactamente, la aversión a las pérdidas se ancla sobre esta idea, como en realidad, por más de que queremos donar, también tenemos una resistencia muy fuerte a perder, bueno, tenemos que trabajar con eso, ¿sí? Que no es menor. Me estaba por mencionar una a continuación que me olvidé. Mientras tanto, mientras vos pensás, yo digo, la aversión a la pérdida es por eso que cuando uno hace, es mucho más efectivo, es decir, vamos a proteger un bosque, es mucho más efectivo decir la cantidad de hectáreas que vas a estar perdiendo en ese sentido, digamos, porque la gente no quiere perder, o sea, valora, es mucho más fuerte
el sentimiento de pérdida que el sentimiento de ganancia en ese sentido. Entonces, cuando uno construye unos mensajes, tiene que tener en cuenta esa aversión a la pérdida, ¿no? Exactamente, eso sería tomarlo de manera como positiva, decir, bueno, ¿cómo voy a enmarcar? ¿Cuál es el marco que le voy a dar? Bueno, le voy a mostrar a la gente lo que está perdiendo por no decidir, ¿sí? El otro, que estaba relacionado con esto, es el efecto del anclaje, el sesgo, digamos, el usar anclas para que esto se basa en el efecto justamente que tienen las normas sociales. Cuando no sabemos qué es mucho, qué es poco, cómo, si nuestro comportamiento se asemeja a los demás, bueno, ponemos una norma social, ¿sí?, que funciona como ancla para determinar más o menos, para acercarnos a eso. Y eso es súper complicado, ¿no? Porque tenemos como... lo que sabemos, por ejemplo, de normas sociales es que, digamos, y si vamos a usar la norma social como ancla, ¿sí?, es mucho más efectivo usar la norma descriptiva. ¿Qué es la norma descriptiva? Es la norma que describe el comportamiento típico de mi grupo etario, digamos, de mis más cercanos, de mi grupo, digamos, al grupo que yo pertenezco, que tiene que ver con digamos, la gente que más o menos tiene mi mismo nivel educativo, mi mismo nivel socioeconómico, mi misma edad, que poner una norma prescriptiva, ¿no? Digamos, la mayoría de las personas donan tanto y bueno, no sé, si eso se acerca demasiado, por ejemplo, a mi nivel de ingresos, no va a funcionar. Pero si me acercan el mensaje a mi nivel de ingresos, a lo que dona la mayoría, digamos, a lo que se espera o a lo que yo puedo reconocer como una norma que sí corresponde a mi grupo y está dentro de mis posibilidades, si yo he pensado donar 10 y la norma es 20, quizás que me convenzan a donar 15, digamos. Hicimos un testeo, para complementar lo que decís, hicimos un testeo dentro del Laboratorio de Ciencias de las Decisiones, ya pasada la pandemia, con aldeas infantiles en Perú, probando el tema de norma social, y pusimos 8 de cada 10 mujeres de las donantes de aldeas infantiles son mujeres. Y era una campaña específicamente sobre violencia intrafamiliar, y le pedíamos que se sumaran como era la misma foto con 2 textos diferentes, uno con norma social y otro sin norma social, un A/B test, y funcionó. No recuerdo exactamente la conversión, pero alrededor como un 60% más cuando vos le ponías una norma social sobre un segmento homogéneo de mujeres. Entonces, esa norma social funciona, por ejemplo, para el tema impositivo, es decir, en tu comunidad el 70 por el 80% de las personas aportan a tiempo el pago de sus impuestos. Entonces eso te condiciona dentro de lo que es tu propio grupo. Pero hicimos ese testeo en aldeas y funcionó realmente de manera muy, muy efectiva. Y son estos temas que empezamos a tratar de testear con aldeas infantiles, y gracias a tu aporte desde ese comienzo, ¿no? O sea, estuvimos hablando del tema de heurísticas, pero tenemos un tiempo limitado y queremos cubrir muchos otros temas, ¿no? Vos trabajás en algo que es los grupos de pertenencia, ¿no? Las tribus en las cuales pertenecemos o no pertenecemos. ¿Qué nos dice el cerebro sobre el dilema ayudar a otro o proteger nuestro propio interés, ¿no? Este tema de las nacionalidades, este tema de los nacionalismos, de las hinchadas de fútbol, de los grupos de... ¿Cómo funcionan estos mecanismos neuronales entre la cooperación y el egoísmo, ¿no? Sé que vos investigaste un montón y publicaste sobre estos temas, y me parecía siempre muy interesante que nos expliques un poco sobre estos temas, porque también es interesante cómo poder aplicarlo positivamente y también de evitarlos algunas veces, ¿no? De cómo romper esos temas desde el punto de vista altruista, ¿no? Sí. Bueno, a ver, lo que les puedo tratar de explicar es qué pasa en nuestro cerebro cuando cooperamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando ayudamos? ¿Qué pasa cuando somos altruistas? Y lo que sabemos es que pasa algo muy parecido en nuestro cerebro, ¿sí? A nivel de, digamos, de mecanismos cerebrales, a lo que pasa cuando ganamos, cuando tenemos ganancias monetarias, ¿sí? Y pasa algo muy parecido a lo que nos pasa cuando obtenemos placer, cuando comemos algo rico, cuando tenemos alguna gratificación, ¿sí? O sea, digamos, el ser prosociales o el ser altruista nos da una recompensa directa al cerebro. A mí esto, cuando yo vi este hallazgo, dije,
Sí, es esa sensación de satisfacción muy grande que uno siente cuando participa de estas acciones sociales, ¿no? Digamos, o esto que nosotros reconocemos como es mucho más lo que recibimos que lo que estamos dando, ¿no? Porque la pregunta en el fondo del altruismo es decir, ¿por qué estamos dispuestos a perder tiempo, dinero y un montón de cosas para ayudar a los demás? ¿Sí? ¿Por qué la mayoría de la gente está dispuesta a hacerlo? Y esta es una pregunta que uno le puede responder desde un montón de lados, ¿no? Pero si miramos el cerebro, lo que observamos es eso, es la activación concreta de áreas cerebrales relacionadas con el placer, ¿sí? Nosotros hace algunos años hicimos un experimento muy interesante que lo hicimos con niños para ver justamente si había un solo, o este dilema que vos estás diciendo, por eso me parece lindo contarlo, ¿no? Ante el dilema de eh, tengo que, o sea, puedo ganar, pero engañando a otros, o sea, rompiendo con un principio, digamos, con el principio del altruismo. ¿Qué pasa en el cerebro frente a esa situación? ¿Sí? ¿Qué prevalece? Y utilizamos, no me quiero extender, ¿no? Pero utilizamos lo que les Sí, mostramos. tenemos tiempo, no te preocupes. Bien, entonces lo voy a tratar de explicar bien. Lo que utilizamos es el dilema del prisionero, que muchos lo conocen. Hicimos una adaptación de este juego para niños. El dilema del prisionero básicamente es un juego en el cual hay dos personas, ¿sí? Que cometieron un crimen y que van a ser como indagadas, ¿sí? Y si las personas tienen la posibilidad de acusar o confesar, ¿sí? Y el dilema consiste en que si las dos, digamos, confiesan, las dos obtienen una pena, digamos, una pena similar, pero si uno acusa y el otro, digamos, perdón, si los dos acusan, tienen una pena similar, ¿sí? Pero si uno acusa y el otro confiesa, el que confesó tiene una pena mucho menor que el que fue acusado, ¿sí? Entonces se genera como este dilema, ¿sí? ¿Qué hago? Digamos, soy buen compañero y mi solidarizo para que los dos estemos bien o busco mi propio interés, ¿sí? Y que encierra justamente este dilema que estamos hablando. Bueno, con los niños hicimos un juego, una adaptación en el que ellos podían decidir si cooperar o engañar al otro. Si ambos jugaban entre dos, ¿no? Si ambos cooperaban, por ejemplo, cada uno ganaba 3 puntos, ¿sí? Si ambos engañaban, cada uno ganaba 1 punto, y acá viene el dilema, si uno cooperaba y el otro engañaba, el que engañaba se quedaba con 5 puntos y el que cooperaba se quedaba con 0. Y ahí nos preguntamos. Estaba estimulado el tema de engañar, digamos. O sea, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, todo esto lo hicimos, jugaban este juego en la computadora mientras medíamos su activación cerebral, ¿sí? Queríamos ver justamente frente a esa situación, ¿sí? En la que engaño y estoy teniendo una pérdida social, ¿sí? Pero estoy teniendo una ganancia monetaria, ¿sí? Nosotros, ¿qué esperábamos ver? Esperábamos ver qué buscábamos, qué estábamos analizando a nivel del procesamiento cerebral. Estábamos mirando un marcador cerebral que es muy sensible a las pérdidas monetarias. Cada vez que nosotros cuando estamos jugando y perdemos dinero, ese marcador se dispara alto, digamos, en un área del cerebro específica, ¿sí? Lo que esperamos ver es que engañar, en realidad, cuando engañaban, las personas también se disparaba, o esperamos ver que también se dispara ese marcador. Pero ante esta decisión, ¿qué iba a pasar? Porque no estoy perdiendo monetario. O sea, sabíamos que es un marcador que está súper estudiado, es súper robusto el efecto, ¿sí? De que aparece cuando aparece una pérdida monetaria. Pero frente a esta decisión, que es una pérdida social, porque estoy engañando. Bueno, decime ganancia, ¿qué pasó? Se activó el marcador, vamos, estamos bien como sociedad. Se activó el marcador de las pérdidas monetarias. O sea, las personas que estaban ganando, estaban ganando, pero estaban engañando, se activó el marcador para, digamos, que el cerebro que se actúa normalmente cuando perdemos dinero, ¿sí? Y este es un hallazgo que nos muestra realmente la pérdida o el valor enorme que tiene, digamos, para nosotros el ser prosociales. Claro, lo colectivo. Que a nivel, claro, que a nivel cerebral, ¿sí? El no ser prosociales sucede como una pérdida, ¿sí? Y digamos, ¿y qué es la contracara a esto del placer, ¿sí? Que produce a nivel cerebral cuando ganamos? No solamente obtenemos, digamos, se activan los circuitos cerebrales asociados con la recompensa, con el altruismo, sino que también cuando no somos altruistas, y somos egoístas, por ejemplo, se activan los circuitos cerebrales asociados a las pérdidas. ¿Sí? A las pérdidas monetarias.
digo, acá yo sé que me vas a decir, no, la respuesta va a ser especulativa, o sea, no te puedo dar una respuesta concreta, pero bueno, hablando con Francesco Ambrogetti, que escribió Emotion Racing, que cómo las emociones juegan, él hablaba que en la pandemia, mucha gente que sentía tristeza y que sentía de alguna manera que ellos tenían vacunas y que tenían la posibilidad de poder, este sentimiento de culpa, de desigualdad, disparó, por ejemplo, para organizaciones como Médicos Sin Fronteras, para UNICEF y otras organizaciones, fueron realmente años muy positivos porque la gente de alguna manera compensaba ese mecanismo. Tiene que ir, va por ese lado también de decir, bueno, de alguna manera ese mecanismo en el cual el individualismo, la satisfacción individual de alguna manera genera un mecanismo de tristeza y esa tristeza se tiene que compensar y de alguna manera dispara mecanismos de donaciones y de apoyo. ¿O estoy diciendo...? No, entiendo el razonamiento. Muy buena tu predicción de que yo, de lo que te iba a responder, de que habría que testearlo. Pero puede ser, digamos, de que... Y estos son más los mecanismos que se usan a nivel de comportamiento digamos, de sesgo, ¿no? De que frente a la culpa o frente a a situaciones como negativas, ¿no? Hay otra de las cosas que se hace mucho que es este mecanismo de que, digamos, mostrarle a la gente algo negativo o activarle algo relacionado con la causa, ¿sí? O ponerle la situación a las personas frente a algo, a una situación muy cercana a un malestar, ¿sí? Para que tome el comportamiento como contrario de que es como, digamos, que es como, bueno, también producir un propio malestar y, digamos, perdiendo dinero, ¿no? Esto se usa mucho y puede llegar a tener que ver, quizás que está publicado, yo no lo conozco, con estos mecanismos, ¿no? De que en realidad pero ahí lo primero que tema... se activa es la pérdida, digamos, es un malestar grande por una pérdida, que es ver, digamos, ver a otros sufrir, ver daño también, ¿no? Produce una activación muy fuerte a nivel emocional, ¿sí? Que activa inmediatamente como los mecanismos compensatorios de esto, ¿sí? Como, bueno, ¿qué puedo hacer para salir de ahí y para cambiar como esta situación? Entonces, muy posiblemente tenga su explicación en el procesamiento cerebral, esta actitud, o este fenómeno que estás diciendo que es muy común. Bueno, es realmente nada, o sea, nos ponemos a pensar, decir, no sé si está publicado, ¿no? Es decir, muchas veces lo que a mí me desespera un poco es decir todo el conocimiento que tenés vos y otros neurocientíficos en todo el mundo y cuán poco se baja a la práctica, a la práctica cotidiana de las organizaciones sociales que estás navegando con una brújula cuando podés tener un GPS, digamos, en términos de entender el comportamiento humano en relación al altruismo y a mecanismos de comportamiento prosociales y de alguna manera esto que quizás yo te hago una hipótesis sobre todo esto, de alguna manera lo que en el podcast lo que estamos queriendo buscar es que la gente que nos está escuchando en El Salvador, en Perú, en México, en Ecuador, en Argentina o en Chile o en España, empiece a pensar y empiece a investigar y pueda acercarse a las universidades. Seguramente hay en esos lugares, en todos estos lugares hay colegas tuyos que están trabajando y que de alguna manera, y sé que ahora hay un boom de carreras de ciencias del comportamiento, ¿no? Ahora en Argentina, por ejemplo, sé que se están abriendo 2 o 3 y que hay hace 3 o 4 años y todo este tema de que, y vos has sido parte de una de esas nuevas carreras que se están surgiendo, ojalá podamos empezar a incorporar mucho más este tema del altruismo y estos temas que vos estabas planteando anteriormente, es decir, cómo generar contextos educativos y de política pública y una serie de cosas que estén más asociadas a esto, ¿no? Y que sí, yo creo que la Mm. tendencia es a que esto se vaya integrando. Es muchísimo todavía lo que tenemos que aprender, digamos, de las dos partes. Yo voy a hablar de la parte que me compete, que es como de la Claro. academia.
bueno, que es sortear, digamos, con todas estas cuestiones, ¿no? De decir, ay, bueno, pero no hay suficiente evidencia, bueno, pero lo metodológico, a veces la rigurosidad metodológica en nosotros nos sirve como un sesgo enorme, hablando de sesgos, ¿no? Que nos frena. Y bueno, y después hay muchas cuestiones que del otro lado, en mi experiencia, interactuando con fundaciones, también con, digamos, con gente del lado de las políticas públicas, es a veces la factibilidad, ¿no? De que a veces, Claro. digamos, hay preguntas que, bueno, que son súper interesantes, pero que la ciencia no las puede responder. Entonces, bueno, pero para eso tenemos que conversar más, sin lugar a dudas. Tenemos Hay que que acercarnos conversar, más. hay que conversar más y hay que de alguna manera también probar y parte también es hacer hipótesis y probarlas y tratar de tener rigurosidad en lo que se hace, ¿no? También porque Sí, hay mucho esto de neuromarketing y todo eso. Yo trato de evitarle todo ese camino de enchufar un mecanismo de decir, bueno, el cerebro funciona. Me parece más interesante el abordaje que hemos hecho con vos, con Bruno Meggi, con otros neurocientíficos, economistas del comportamiento, en ese proceso en el cual decir, empecemos a hacerlo de una manera lo más seria posible, porque también el reduccionismo de tratar de tomar decisiones con algo tan complejo como el cerebro, que hay temas que todavía no se pueden dilucidar, cómo funciona la conciencia y otros temas que son realmente, o sea, la conciencia es un tema que es un gran debate, es decir, cómo de repente nos apagamos, nos prendemos, se apaga uno, empieza a funcionar otro sistema, y que vos decís, todavía todo eso es un tema muy complejo que no se sabe. Y el cerebro es muy, muy complejo en ese sentido, pero empezar a agarrarnos un poquito de estos temas para poder ser un poco más efectivos y construir sociedades mejores. Vamos a un tema de sí. hablar de las emociones para poder enmarcar con alguna cosa que también te quiero preguntar, ¿no? ¿Y cómo funciona todo el sistema de emociones? O sea, la película Intensamente nos hizo como una especie de divulgación maravillosa sobre las dos películas, son una pequeña joya de entender las emociones, Ujú. pero si nos introducís un poquito cómo funcionan nuestras emociones en los mecanismos prosociales y qué podemos entender en este sistema uno y 2 que descifró Kahneman. Ahí hay un tema del sistema uno, es totalmente mucho más emocional que el sistema 2 y Ujú. cómo juega en este proceso de toma de decisiones para donaciones, apoyo, voluntariado y todo eso, ¿no? Si nos contás un poquito sobre Sí, este tema. ahí está súper interesante, ¿no? Volviendo un poco a esto de la persuasión, ¿no? Del efecto de la persuasión, ¿no? Que a mí me gusta enmarcarlo como cuando la palabra persuasión casi que no se usa porque tiene una connotación negativa, ¿no? Pero en Mm, realidad la persuasión, o sea, es un canal para obtener objetivos. Es como decir, elijo el canal de comunicación que es más efectivo para mi objetivo. Y el problema no es el canal, el problema es el objetivo, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, usada la persuasión hacia un buen objetivo, ¿sí? Una de las cosas que sabemos que es muy efectiva es justamente el medio, ¿no? El medio que yo estoy usando para transmitir mi mensaje, ¿no? Puedo focalizarme en la persona que es destinataria de mi mensaje, ¿sí? Puedo enfocarme en el mensajero, ¿sí? Que es la víctima identificable, ¿sí? O usar a alguien que tiene digamos, usar un experto, usar una persona famosa, que también es lo una, que más se usa, ¿sí? mm, ¿Por qué se hace eso? Porque sabemos que eso una despierta. prueba social, una celebridad, alguien que construye, o un Exactamente. científico, o Por lo que fuera, ¿no? ejemplo, ¿qué sabemos que despierta? Eso sabemos que despierta heurísticos, por ejemplo, de decir, bueno, yo no puedo tomar, no tengo idea si esto es bueno, pero si está representado por tal persona que para mí es valorable, entonces, digamos, me sirve por este sistema como, bueno, digamos, es un heurístico al final, ¿no? Pero hay otra vía en la persuasión que es la vía como más automática, ¿sí? Que tiene que ver con este sistema, con este pensamiento más automático. Y que es que, por ejemplo, yo le creo más, o sea, esta es la parte fea, ¿no? Pero si alguien a mí me gusta, me parece que es lindo, me parece
eh, que es atractivo. Le voy a creer más a esa persona. Su mensaje para mí va a ser más confiable que de una persona que no me gusta. ¿Sí? Hay un efecto como directo entre estas cuestiones, ¿no? Pero hay algo que tiene que ver con la emoción que a mí me parece súper interesante, que es decir, bueno, esto que yo les dije a un principio, ¿sí? Si yo estoy frente, si me ponen un contexto, estamos hablando de la persona que dice el mensaje, ¿no? Que transmite el mensaje. Ahora hablemos del contexto. Si el contexto es un contexto positivo, si la persona está sonriendo, si la persona se ve muy bien, como decimos, está súper bien vestida y me transmite algo re agradable, es mucho más factible que ese mensaje llegue a mí. Pero, y acá viene, esto está relacionado con lo de la víctima, pero si esa persona también a mí me hace un efecto negativo, me va a provocar a mí querer salir. ¿Qué nos pasa a nosotros con las emociones negativas? Queremos escapar rápido. Digamos, no queremos estar con alegría, digamos, todo el tiempo, volviendo a intensamente, ¿no? O sea, queremos estar, digamos, es alegría que no aguanta que los otros aparezcan, está todo el tiempo queriendo controlar que todo esté bien. Bueno, un poco nuestro cerebro trata de hacer eso, trata de escaparle al malestar, ¿sí? Lo cual tiene una función evolutiva gigantesca, digamos. Es algo funcional para nuestra vida hacer eso, ¿sí? Entonces, si eso es negativo, ¿sí? Nos va a también provocar una acción de querer hacer algo para contrarrestar eso, ¿sí? Eso negativo. Entonces, querer salir de eso, querer dejar de verlo, querer hacer algo para compensar eso, ¿sí? Entonces, a veces no solamente puede funcionar, por ejemplo, una imagen positiva, una imagen de, digamos, modelo, ¿sí? Sino también una imagen negativa que nos lleve a nosotros a querer hacer algo para contrarrestar eso, ¿sí? Entonces, este es un poco el juego de las emociones con estos dos sistemas, ¿sí? Y el sistema, por supuesto, como vos bien lo dijiste, el sistema, digamos, o todo lo que tiene que ver con la manipulación de emociones, nosotros usamos la palabra manipulación que también tiene una connotación súper negativa, pero son todas los cambios que nosotros hacemos para testear que algo funciona, que algo no funciona, ¿no? Esto le llamamos manipulación de variable independiente, para ser más exacta. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con las manipulaciones emocionales, estamos siempre activando, ¿sí? Este procesamiento más automático, digamos, predisponiendo a las personas para un cambio de actitud, ¿sí? Que después de este cambio de actitud lleva el comportamiento. Y a veces un cambio directo en el comportamiento que cambia la actitud, ¿no? Pero bueno. Pero esto que me estás contando me da pie para decir, bueno, uno de los puntos es el modelo básico de comunicación para movilizar, para que la gente done, históricamente, o para que se sume a campañas, es presentarse el problema, ahí hay emociones, en general, la teoría clásica de emociones negativas, que son miedo, ira, todo lo que genera angustia, todo eso son emociones negativas. Y después tenés la solución, que va hacia emociones más positivas, como la felicidad, y después el llamado a la acción, que de alguna manera son los 3 pasos: problema, solución, llamado a la acción, son los 3 pasos. En la era digital, lo que empezamos a probar es decir, bueno, el mecanismo de cómo combinás las emociones, el problema lo tenés que presentar porque hay alguna problemática, pero de alguna manera empezás a empoderar a las personas que pueden estar haciendo un cambio a través de firmar una petición, de compartir una información, y ahí empieza a jugar otro mecanismo en el cual vos te transformás en héroe, y las emociones, ese modelo tradicional, problema-solución, llamado a la acción, es el tema de el empoderamiento de las personas y el llamado a la acción, o sea, y de alguna manera tratamos de probar eso con el trabajo de aldeas infantiles, a ver cómo funciona en hombres, cómo funciona en mujeres. Todo eso son todas temáticas que también van cambiando con los contextos que se van dando, ¿no? Esto desde el lado nuestro de la práctica, que obviamente hay que probarlo todo con la academia, hay que probarlo, pero son todos caminos que creemos que pueden ser interesantes. Esto lo cuento porque si es interesante contar unos experimentos que Luz nos trajo en ese trabajo de aldeas infantiles, es decir,
las ONGs, y especialmente en este caso aldeas infantiles, vehiculaba una cantidad de fotografías. Se invierte muchísima plata en contratar gente que community managers, agencias y una serie de cosas, pero queríamos saber cuáles eran las fotos, las imágenes que funcionaban mejor en redes sociales. Y le pedimos a Luz con un equipo que pudiéramos ver cómo poder medir cuáles eran las fotos que funcionaban mejor que otras y por qué. Si nos querés contar un poquito cómo fue el experimento que hicimos, Sí, creo que es interesante para poder desmenuzar un poco más. Y ahí entran las emociones también, porque ahí, sí, además de las emociones positivas y negativas, empezamos a testear otras, que era la sí, tristeza, la ira, el miedo, la exacto. felicidad. Ujú. Bueno, como vos bien decís, ¿no? La pregunta que motivó esto fue decir, bueno, ¿qué vamos, digamos, si necesitamos testear campañas, necesitamos, estas campañas siguen un objetivo, ¿sí? Y si queremos, por ejemplo, ver el impacto de, digamos, de la víctima identificable, bueno, ¿qué tanto, digamos, queremos que esta imagen sea negativa, sea positiva? Digamos, primero, digamos, detrás de digamos, la campaña necesita esa decisión. Y una vez que está esa decisión, tenemos que elegir el vehículo, ¿sí? Para transmitir ese mensaje. Y el problema que vimos es que ese vehículo no estaba claro. No sabíamos, como vos bien decís, esas imágenes, si la mayoría de la gente digamos, la mayoría de las veces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, bueno, más o menos me parece que esto sí, sí, a vos también te parece, Marcelo, a vos también, digamos, entre los colegas que estamos trabajando decidimos, sí, sí, no, no, me gusta más esta imagen, no, creo que está mejor esta, ¿no? Entonces, Mm. la idea era tener información como más objetiva, eh, para tomar esa decisión. Entonces nos basamos, hay algo, nosotros para hacer los experimentos, para evaluar emociones, por ejemplo, y para evaluar distintos aspectos que tienen que ver con la manipulación de justamente de factores como psicoafectivos, utilizamos normalmente imágenes que pertenecen a un banco de imágenes internacional que se llama International Affective Picture System, ¿sí? O el IAPS. ¿Sí? Que son un montón, es un banco de datos que en realidad no tiene acceso libre, pero que bueno, que están catalogadas. Lo interesante es que uno entra y vos, si querés usar imágenes negativas, entras a un pool de imágenes negativas en donde no solamente además vas a poder conocer cuál es el grado de negatividad que fue, rankeado por un montón de personas en distintos países del mundo. Entonces lo bueno es que uno puede ir a mirar yo necesito, el ranqueo más similar a mi población. Bueno, vas a ir a buscar, digamos, esos resultados más cercanos a tu población, el grado, digamos, de negatividad con la cual ranquearon las personas esa imagen, y también la intensidad, qué tan fuerte o qué tan intensa es esa acción, ¿no? Algo que es muy intenso, que nos genera comportamiento de aproximación, y algo que, Déjame o hacer una rechazo, visualización. sí, Es como un mapa, para que se den ideas, es un mapa en el cual vos tenés imágenes muy positivas en un costado, sí, imágenes muy negativas en otro lado, y cuál es el nivel de intensidad que las personas exactamente, catalogan. Entonces, exactamente. en ese mapa vos podés estar viendo dónde están vos podés estar midiendo. eh, Nosotros lo que hicimos era, contalo vos. Sí, pero está bueno el eje, porque ese resultado estuvo buenísimo, ¿no? Digamos que tenemos como un eje que mide la intensidad. Arriba, ¿sí? Intensidad mayor, abajo intensidad menor, ¿sí? Y en este eje de abajo mide negatividad, ¿sí? Mayor negatividad acá en este extremo, menor negatividad más cerca del eje cero, ¿sí? Entonces, en este extremo, ¿qué vamos a encontrar? En el extremo superior izquierdo van a estar las imágenes más positivas y más, intensas. En el extremo inferior derecho, las imágenes más negativas, ¿sí? Más negativas y menos intensas. Y en el superior, en el superior derecho, también las más negativas y más intensas. Entonces, ¿qué hicimos? Le preguntamos a un montón de personas, cerca de 600 personas de 5 países de Latinoamérica, que provenían de bases de datos de aldeas infantiles, que rankearan estas imágenes, ¿sí? Y las ubicamos en este gran mapa, para que justamente aldeas infantiles pudiera saber, ¿sí? Estas cuestiones. Y lo que sumamos es la valoración también de las emociones. Usamos las 5 emociones, las 6 emociones básicas de Ekman, ¿sí? De la teoría de Ekman, de Paul Ekman, de las emociones, eh, y ubicamos entonces con distintos colores no solamente la intensidad y la valencia que se llama, digamos, qué tan negativa o,
o positiva era la imagen, sino también a qué tipo de emoción respondía esa imagen, ¿sí? Entonces pudimos tener, o lo que pudimos ofrecer, es que cada una de estas imágenes esté asociada con un valor, ¿sí? Que tiene que ver con la frecuencia que dijo la mayoría respecto a la emoción que prevalece frente a esa imagen, con el promedio de la intensidad, ¿sí? O la activación como emocional que esa imagen les producía, y la valencia, qué tan negativa o positiva, ¿sí? Bueno, después cómo se usó o no se usó esa parte. No, lo interesante de esto era que lo que vimos era, o sea, nosotros eran alrededor de 50 imágenes de aldeas infantiles, sí, y lo sí. interesante era que lo que encontramos finalmente era que Aldeas Infantiles vehiculaba una cantidad mayor de imágenes positivas, muy poquitas negativas, y una cantidad de neutras que la gente realmente no... Totalmente. La propia audiencia de Aldeas la valoraba como que realmente no tenían ni una intensidad, ni eran positivas ni negativas, ni tenían ningún tipo de mecanismo para poder generar una acción de una donación, de un like. Era una cantidad de imágenes neutras. Por ejemplo, imágenes que eran objetos inanimados. Sí. O sea, una cosa es tener una imagen con un rostro y manos, y otra cosa es tener una imagen de un edificio que no dice absolutamente nada. Entonces es decir, ¿cómo podemos estar optimizando, sacando imágenes que no sean tan neutras y empezar a vehicular imágenes que generen, ya sea positivo o negativamente, según el mensaje y la narrativa que quieras tener? Y a partir de ahí hicimos una serie de testeos que nos ayudaron para poder seguir trabajando con aldeas infantiles y ser más efectivos en el uso de las imágenes, ¿no? Porque detrás de todo eso hay una gran inversión. O sea, entonces la ciencia, la investigación y el desarrollo aplicado a ser más eficaz en el tema del uso de los recursos de los donantes era un elemento que fue muy interesante y que realizamos con Luz y con la dirección de Luz en este. Perdón, voy a defender el valor de las imágenes neutras para un objetivo, hablando un poco de ciencia. Hablando un poco de ciencia. Las imágenes neutras no necesariamente no son importantes. En el contexto de la investigación, las imágenes neutras nos sirven la mayoría de las veces justamente como imágenes control. Para testear el efecto de las positivas, ¿sí? O de las negativas, necesitamos las imágenes neutras. Entonces, digamos, no solamente, si estás haciendo una campaña vas a necesitar imágenes positivas o negativas, sino también vas a tener que poder identificar cuáles son las neutras para que te sirvan como correctos controles en tus campañas. Es algo un poquito técnico, pero bueno. Sí. Sí, hay que explicarlo que en definitiva esas neutras no te van a generar ningún resultado. No te generan ningún resultado, pero te van a confirmar el resultado que vos querés. Pero bueno, acá es la tensión entre querer lograr los resultados y tener validez científica en eso, pero es lo interesante de este debate y el respeto mutuo en el cual son dos áreas en las cuales, por un lado la academia y por otro lado los que estamos haciendo todo el día tratando de generar resultados para poder llevar más fondos, para poder llevar más impacto a tu causa, más personas. Es todo un tema, es una tensión saludable. Y para ir redondeando, porque estamos cerrando el podcast realmente súper interesante que estamos teniendo con Luz. Para vos, tengo dos preguntas más, ¿no? ¿Qué errores cometen las ONGs al intentar movilizar en base a bases racionales? ¿Qué errores detectás en el tema de la comunicación y la vinculación de mensajes en ese sentido? A mí lo que me parece es que igual ha cambiado mucho, la verdad es que está, cada vez hay más información de esto, entonces, pero bueno, creo que hay, que está como suboptimizado el uso de todos estos mecanismos y todos estos conocimientos que vienen desde el nacimiento de la psicología social, o sea, todo esto está en la base de la psicología social hacia la ciencia del comportamiento, y acompañado en esa transición las neurociencias, algo que conocemos hace un montón y que está súper poco utilizado. Creo que es eso, creo que es el poder que tiene, todo
lo que sucede a nivel automático, ¿no? De generar emociones, de querer convencer no tanto con argumentos, sino tanto con, bueno, por ejemplo, otra cosa, digamos, que es como muy sabido, es decir, bueno, abro una pequeña puerta para obtener una puerta después mayor después. Creo que es como igual guarda el poder de un buen argumento también, o sea, sobre todo si uno, digamos, si hablamos de gente que ya tiene, que conoce mucho, por ejemplo, la causa y que está, si queremos, por ejemplo, promover causas ambientales, a quienes más vamos a mover son a las personas que defienden el medio ambiente. Y esas personas conocen mucho, entonces tampoco es que la gente es, porque a veces esta idea del sistema uno y el efecto que tiene, el procesamiento automático, pareciera que estamos pensando que la gente no decide y que, digamos, y que tiene pocos recursos cognitivos, y no. Digamos, a veces queremos ir justamente a un público súper experto que tiene un montón de conocimiento. Entonces, digamos, el argumento sigue siendo válido, pero podemos hacer un montón, por ejemplo, en cuanto a simplificar ese argumento, hacer un montón para que incluso esas personas o ese argumento o eso, digamos, ese procesamiento racional que queremos, digamos, que queremos que suceda, esté bien predispuesto. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. A mí me parece que es interesante lo que decís en términos de decir, quizás algunas pequeñas donaciones se mueven mucho más con un sistema más emocional. Obviamente la emoción también tiene que tener un sustento. Vos no puedes emocionar sin una base sólida científica, sin una base de trabajo concreto atrás, pero la emoción y lo que charlaste, lo que nos contaste, el tema de la persuasión, es un elemento válido y que tenemos que utilizar. Por otro lado, cuando uno aplica a una fundación, a una empresa, a una cooperación internacional, probablemente tengamos que tener balanceado más hacia lo cognitivo, hacia lo racional, que hacia lo emocional, considerando que los que seleccionan las aplicaciones de esto también son personas y que probablemente no tenemos que subestimar el poder de una foto, el poder de la emoción, pero de alguna manera uno tiene que estar más avalado cognitivamente, ¿no? Entonces yo creo que Sí. los dos temas, dependiendo de cada uno de esos mecanismos. Sí. Y yo lo que estás diciendo le agregaría tampoco subestimar el que la persona por ahí decide de manera racional. Y a veces estos mecanismos automáticos sirven como puerta de entrada, como primer piecito para que la gente te preste atención. O incluso así, digamos, cuando estamos yendo a un público súper experto, una persona, digamos, que quiere tomar esa decisión y quiere conocer verdaderamente la causa, quiere saber qué es lo que, cómo está esa gente, cómo están esas personas, qué se va a hacer con eso. Esta primer puerta, para que entren necesitamos usar todos los recursos que tienen que ver con el procesamiento no automático. Es interesante. Automático, perdón, no automático. Automático, claro. Entonces, es interesante pensar que, y sobre todo cada vez más en las redes sociales, vos tenés una escalera de involucramiento que es la atención, que es totalmente esto que estábamos hablando de emoción, sí. El tema de la acción, en el cual vos estás pidiendo que se accione, y después, por último, un cambio de comportamiento, ¿no? Es decir, no solamente que hagas una donación, sino que después asimiles tu defensa ambiental o tu compromiso social o lo que fuera, en un cambio de comportamiento, que cambie la actitud en ese sentido. Que bueno, podría todo esto en tu, digamos, en tus preferencias, en tus actitudes. Bueno, estamos terminando y creo que no sé si nos quedó algo que quieras comentar, que te parezca interesante para cerrar. Bueno, hablamos de tantas cosas, ¿no? Pero creo que un poco reforzar esto último, ¿no? De que si bien algo, digamos, o como volviendo como al comienzo, ¿no? Vos me pediste que explique de manera como general, ¿no? Cómo tomamos decisiones y este funcionamiento del procesamiento más racional o más automático, por ahí poner, y uniendo todos los puntos, poner en valor, ¿no? La razón, de decir, bueno, la razón, sí, seguimos siendo personas racionales. Los buenos argumentos sirven. De hecho, lo que nos transforma en, digamos, en poder decidir de manera equitativa y no preferir siempre la igualdad es poder razonar mejor, es poder hacer un mejor balance, es lo que es lo que tratan de hacer las intervenciones. Digamos, están estas dos balanzas, ¿no? Continuamente, y tenemos que poder encontrar
digamos, para transmitir un mensaje y para que este mensaje llegue, ¿sí? Y que este mensaje llegue hacia el cambio de comportamiento que luego se internalice en, digamos, en preferencias, actitudes, creencias y comportamientos que se extiendan a otros y que se contagien, ¿sí? Necesitamos buenos argumentos, buenos contenidos, buenos mensajes y buenos canales que activen todo esto que conocemos acerca de cómo funciona el cerebro, los mecanismos aversivos, los mecanismos de búsqueda de recompensa, los sesgos, para que este mensaje pueda ser canalizado. Creo que con eso resumo un poco desde el principio al final. Muchas gracias. Bueno, creo que también nos llevamos el tema de generar una interacción mayor entre la academia y la gente que trabajamos en las organizaciones sociales para poder nutrirnos mutuamente y sobre todo ser mucho más eficaces en lo que es lo que vos decías, en buscar sistemas de creencias colectivas como seres sociales que somos, en los cuales podamos ser mucho más, que busquemos la equidad, tanto entre nosotros como en nuestro entorno, con el planeta. Así que, bueno, Luz, un placer, un lujo poder charlar con vos esta hora. Y, bueno, el desafío es seguir caminando la academia y las ONGs que trabajamos juntos. Así que mil gracias por haber sido una de las invitadas en esta temática especial en Ser el Movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marcelo, y saludos a todos los oyentes. Muchas gracias. Se termina un nuevo episodio de Ser el Movimiento. Este podcast, al igual que todo lo que hacemos en el Club de Fundraising, es una iniciativa totalmente independiente. Y para que podamos seguir creando contenido gratuito, solo contamos con tu apoyo. En la descripción vas a encontrar un link para que te suscribas con pequeños aportes mensuales en distintos formatos desde cualquier lugar de Hispanoamérica. Y también es muy importante si podés darnos like, activar la campanita para enterarte de nuevos episodios y si te gustó, obviamente compartirlo. Bueno, ¿querés saber quiénes hacemos Ser el Movimiento? En edición de video, diseño y contenido para redes, Liliana Salazar. En edición de audio, Herencia Sonido. En la producción, Can de Flores. Y la coordinación y edición general del Club de Fundraising, Valeria Galloso. Y quien les habla en la conducción, Marcelo Iñarra Iraegui. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio de Ser el Movimiento.